Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Vamos a leer esta historia y vamos a mirar qué podemos aprender de esta historia, hermano. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 1 al 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor, hermano. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias porque quedó registrado aquí lo que tú enseñaste. Y tal como dice en el libro de los Hechos, quedó registrado cómo anduviste haciendo bien a todos los oprimidos por el diablo, Señor. Y a través de ello, de leerlo y de estudiarlo, podemos aprender valiosas enseñanzas para edificación de nuestra vida espiritual. Señor, que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que escudriña aún lo profundo de Dios, nos dé revelación y abra nuestro entendimiento de este pasaje y podamos aprender lo más que podamos de él, Señor. Podamos llevarnos una lección, una enseñanza para nuestra vida espiritual que nos bendiga, nos edifique y que nos active, Señor, para hacer tu voluntad. La honra y la gloria siempre son para ti, Dios Padre, Jesucristo el Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Y les voy a invitar a que estén muy atentos, hermano. Vamos a meditar. No se me vaya a dormir, no se me acomode mucho, ¿verdad? Vamos a mirar que Dios nos habla, que aprendemos de aquí. Déjeme decirle que el día de hoy voy a hacer una acepción. Ya ve que estábamos estudiando la doctrina de Jesucristo en estos martes, pero en estos días comenzaba a leer el Evangelio de Marcos y llegué a este pasaje. En el capítulo 2 vamos a mirar qué es lo que podemos aprender de este pasaje, de esta porción de la Biblia. En lo personal, cuando voy leyendo a veces las historias bíblicas, que sé que son verdaderas, son verídicas, o sea, son cosas que pasaron, son hechos reales, son historias de personas reales que tenían necesidades reales y que recibieron bendiciones, milagros reales, hermano, ¿verdad? No son cuentos, no son historietas. Y siempre me gusta, cuando leo una historia, ir viendo qué personas están involucradas,
qué es lo que las personas hicieron o qué es lo que las personas dijeron y qué consecuencias, ya sea buenas o malas, trajo, hermano, el hecho de que hayan hablado cierta cosa o que hayan hecho cierta cosa. Ahora, les voy a hablar algo personal. Mientras leía esta porción de Marcos capítulo 2, me recordaba y quisiera preguntarle de los que están aquí, ¿cuántos alguna vez han escuchado alguna predicación basada en este pasaje? Levante la mano si usted ha escuchado una prédica basada en este pasaje de Marcos capítulo 2. Ok, le voy a decir algo. Mientras lo leía, me vinieron recuerdos de aproximadamente en el año 2008, ¿verdad? Que fue cuando el Señor me acercó, me alcanzó, perdón, tuvo misericordia de mí. Me recordaba que este tipo de porciones, este tipo de pasajes, eran las que se oían predicar bastante. Yo me recuerdo que esta porción ya se la sabía una de memoria, porque eran las porciones que los predicadores tomaban bastante, al menos en esos años. Ahorita ya casi no, o yo casi no he escuchado ya que se hable en estas porciones. Por ejemplo, otra porción, me recuerdo que hablaban bastante los predicadores hace de 10 años para atrás, era la porción de la mujer con el flujo de sangre, ¿verdad? Una mujer que dice que tenía flujo de sangre hacía muchos años. Yo me recuerdo que cuando nos invitaban a otras iglesias o cuando decían, va a haber una campaña, va a haber un aniversario, casi era que iban a tomar algunas de estas porciones y en base a eso predicaban, hermano. Y yo me recordaba, yo decía, ¿cómo, a pesar de que se supondría que la palabra de Dios es eterna, o sea, la palabra de Dios no debe de cambiar porque no es moda, no es como las modas? Yo decía, qué diferente es ya hoy en día los mensajes de hoy. Mensajes basados en el humano, en tus sueños, tus propósitos. Este es tu tiempo, tu mejor temporada, ¿verdad? Y mensajes así, hermano. O sea, mensajes donde uno pues se siente bonito que le digan tu mejor temporada, tus sueños, tus propósitos, este es tu tiempo, esto y lo otro, hermano. Pero yo me recuerdo, mientras leía esta porción, me recuerdo que cuando al comienzo de mi vida cristiana la escuchaba, la predicación, producía un cambio en tu interior. Pero te producía un cambio no pensando en ti, no pensando tanto en mi beneficio, sino que al escuchar estos mensajes decía uno, me tengo que activar, tengo que pensar en el necesitado, tengo que pensar en el que está perdido, en el que está en el alcohol, en la droga, tengo que pensar en el que está en el pecado atado y tengo que ir a predicarle, tengo que hacer algo por hablarles de Jesucristo. Y salías de esos lugares, hermano, de esos cultos o de esas predicaciones, salías motivado, salías con deseo de decir, híjole, pues voy a hablar con mis familiares, voy a hablar con mis compañeros del trabajo, le voy a hablar a mis vecinos, ¿verdad? Ahora, yo le he puesto como título, va a escuchar un poco raro, pero y usted sabe, no acostumbro, ¿verdad? Pero yo le he puesto como título, hermano, en base a este pasaje, se solicitan camilleros. Ese es el título del mensaje de hoy. Usted sabe, no pongo títulos muy raros, pero me voy a basar sobre ese título, se solicitan camilleros. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar? Por ejemplo, cuando una persona se accidenta, tiene un accidente en su casa, sufre un choque en la carretera. Si usted se fija, cuando la persona es trasladada al hospital y en el hospital el médico le hace una cirugía, una operación y logra salvar la vida de esa persona, si usted se ha fijado, los familiares se sienten sumamente agradecidos con el doctor, con el médico que lo atendió, porque dicen, gracias a Dios lo usó usted, o por medio de usted le salvó la vida a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo, a mi hija. Pero ¿ha notado usted, o al menos yo no he escuchado muy comúnmente, que se les dé crédito a los camilleros, o sea, a los de las ambulancias, aquellos que fueron a recoger a la persona a su casa cuando la persona estaba muriendo? Muy poco he escuchado yo
que se les dé crédito como en un accidente, y aquellos que iban en la ambulancia y fueron los primeritos que le dieron los primeros auxilios a aquella persona accidentada, y fueron los que lo subieron a la ambulancia y le pusieron probablemente un collarín en su cuello, ¿verdad?, para inmovilizarlo, y lo trasladaron con urgencia, y iban apurados y iban con la sirena sonando, ¿verdad?, queriendo llegar pronto con el propósito de que la persona no muriese. Yo muy poco he escuchado, hermano, que las personas reconozcan su labor de ellos o la importancia de la labor que ellos hacen, hermano. Pero déjame decirte que muchas personas que han estado al borde de la muerte y han sido salvadas, sí es verdad que quizá probablemente el médico, el doctor fue el que hizo la operación, la cirugía, pero yo te digo que fue de suma importancia, hermano, el trabajo, la labor de los paramédicos o los camilleros, hermano, que recogieron a la persona, le dieron los primeros auxilios y fueron los que la trasladaron al hospital, ¿verdad? Ahora, yo te voy a decir algo. El reino de los cielos solicita camilleros, necesita paramédicos, pero te estoy hablando en el sentido espiritual. Necesita gente, personas que vayan al necesitado, que vayan al que está espiritualmente moribundo, que está enfermo, y que lo traigan al médico de médicos, Jesucristo. El reino de los cielos necesita camilleros, se solicitan camilleros. Vamos a mirar, hermano, esta tremenda historia, conocida por muchos, leída, escuchada probablemente, pero vamos a mirar qué aprendemos de todo esta porción, de todo este pasaje, hermano, que captó mi atención en estos días. Vamos al versículo 1, hermano. Nos habla el evangelio de Marcos, que se cree que Marcos escribió su evangelio basado en las prédicas del apóstol Pedro. Como el apóstol Pedro lo tenía como un ayudante, entonces le pidieron a Marcos que las prédicas de Pedro, ¿verdad? Como Pedro fue un testigo ocular, él estuvo ahí de primera mano, miró los milagros de Jesús y escuchó sus enseñanzas. Entonces, cuando Pedro predicaba, se cree, hermano, que Marcos puso por escrito este evangelio basado en lo que Pedro predicaba. Por eso algunos le llaman también el evangelio de Pedro, porque está basado en eso. Pero miremos el capítulo 2, verso 1, hermano. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra, hermano. Marcos comienza a relatarnos esta historia y nos dice que Jesús regresa a su tierra, hermano. Regresa a Galilea. Porque Jesús, recuerdes, él viajaba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Él iba y predicaba la palabra de Dios, hermano. Pero en este momento la palabra de Dios nos dice que Jesús regresa a Capernaum y la gente escuchó que Jesús estaba ahí. Y nos dice que cuando la gente escuchó que Jesús estaba ahí, de inmediato se juntaron muchos. Mire bien, de manera que en la casa donde Jesús llegó, era tanta la multitud, eran tantas las personas, que se fue abarrotando el lugar, se fue saturando de gente que iban, hermano. Probablemente algunos iban enfermos físicamente, otros iban probablemente espiritualmente mal, otros quizás solamente tenían hambre y sed de escuchar la palabra. Pero el punto es que dice que ya no cabían a la puerta, hermano. O sea, la puerta se saturó de manera que la gente ya no podía ni entrar ni salir de lo lleno que estaba. Y me llama la atención que cuando Jesús recibe a esta multitud, hermano, dice, y les predicaba la palabra de Dios, mis amados hermanos. Algo que la iglesia de hoy está fallando, algo que la iglesia de hoy no debemos de olvidar, hermano, es que lo que la gente, lo que el ser humano necesita es escuchar el mensaje de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Eso es lo que las personas necesitan oír.
Yo puedo dar mi consejo. Por ejemplo, ayer estaba visitando a alguien y me dijo: ¿y usted qué me aconseja en una situación? Yo di mi consejo en una situación, pero no nos debemos de olvidar que lo que las personas necesitan en realidad es escuchar la palabra de Dios, hermano. Qué triste y qué lamentable que la iglesia de Cristo en el occidente se han encargado de hoy en día darle entretenimiento, darle show, darle espectáculo a la gente que viene a la congregación, hermano. Las iglesias son un show hoy en día, son un teatro. O sea, ya no hay diferencia entre pues como ir al circo o ir a la iglesia, porque es entretenimiento, es show lo que se da. Y muchas de las veces yo me he fijado que enfocamos mucho en lo que tiene que ver con otras áreas en la iglesia, y a la palabra de Dios le damos muy poca importancia, hermano, cuando lo que tendría que tener prioridad, o una de las prioridades, hermano, es la predicación de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Porque ¿sabes qué es lo que trae sanidad al alma de las personas? La palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Sabes qué es lo que te puede dar consuelo cuando estás triste? Algún versículo de la palabra de Dios que el predicador dé te puede traer consuelo, mis amados hermanos. ¿Sabes qué te puede traer dirección? En un momento que tú llegas a congregarte, cuando te sientes confundido o confundida y no sabes qué hacer, un versículo de la palabra de Dios, mis amados hermanos. De manera que Jesús, cuando viene a la gente, a Él, dice, y les predicaba la palabra. Te digo algo, cuando vayas a visitar familiares, conocidos, amigos que no son cristianos, y si te invitaron a una comida porque van a celebrar un cumpleaños, lo que sea, y tú quieres ir o puedes ir, ve, pero ora a Dios y pídele a Dios y dile a Dios que te dé una oportunidad, aunque sea pequeña, de en algún momento hablarles de la palabra de Dios, hermano. Es bonito ir a convivir, es bonito, y qué bonito es ir a comer, ¿sí o no? ¿O cuántos se afligen? No, la comida es sabroso, hablando lo que es. Y es bonito ir a convivir, pero sabiendo la urgencia, debemos decirle: Señor, dame una oportunidad, que aunque sea un par de minutos logre intercambiar poquito acerca de ti, Señor. Ahora, no le digo que si le invitaron a una celebración usted va a querer predicar las 2-3 horas que esté ahí. No, pero dígale: Señor, de los invitados, ya sea de mis familiares o con mis vecinos, dame una oportunidad para mencionarte a ti, mi Señor Jesús, para hablarles un poquito de ti, hermano, porque ¿sabe qué? Eso es lo que ellos más necesitan, la palabra de Dios. Nosotros en la iglesia lo necesitamos, pero cuánto más nuestra familia o conocidos que no son creyentes, ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Ok, entonces ahí está Jesús, ahí está la multitud. Jesús no pierde el tiempo, Jesús no les da show, Jesús no les da entretenimiento, Jesús no les da otra cosa, sino dice, y les predicaba la palabra, hermano. Pero miren lo que sucede en el verso 3, bien interesante. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Por 4. Ahí me detengo un poquito, hermano. Jesús está ahí en Capernaum, en una casa. Se juntan multitudes de personas, de manera que nadie puede ni entrar ni salir de lo mucho que está. Jesús les está predicando. Pero aquí Marcos relata y nos dice la historia de un hombre paralítico. En otras palabras, un hombre discapacitado. En otras palabras, un hombre que no podía valerse por sí mismo, hermano. O sea, un hombre con una necesidad. Pero Marcos nos registra y se ocupa de decirnos que había 4 personas, hermano, que lo venían cargando a ese paralítico. Usted se recuerda, así como en los ranchos, en los tiempos de antes, cuando una persona moría así, allá en el cerro, a lo lejos, ¿verdad? Hacían como unas camitas así, le ponían dos palos en cada lado y le ponían alguna lona, alguna manta, y ahí echaban a la persona, ¿verdad? Y ahí
lo iban cargando, se ponían dos enfrente y dos atrás, y ahí lo iban cargando. Bueno, la Biblia nos dice que había un hombre paralítico, incapacitado, hermano, y que 4 lo llevaban hacia donde estaba Jesús, hermano. ¿Qué cosas aprendemos en este versículo, hermano? Lo que debemos de aprender, o lo que yo te quiero trasladar en el sentido espiritual, es que toda persona, hermano, que no ha creído en Jesús, espiritualmente es un paralítico. Espiritualmente está discapacitado, hermano. Toda persona que no ha creído en Jesús, que tú conozcas, nuestro papá, nuestra mamá, el esposo, la esposa, un hijo, una hija, el vecino, el compañero de trabajo, que usted sabe que no ha creído en Cristo Jesús, hermano, es una persona espiritualmente paralítica, espiritualmente está discapacitada, hermano. O sea, espiritualmente no se puede valer por sí mismo. Y usted sabe, el discapacitado, hermano, quiere decir que necesita de alguien que lo cure. Entonces, note bien, estas 4 personas se dan cuenta que Jesús está ahí. Note bien lo que estas personas entendieron. Estas personas entendieron 3 cosas mientras yo leía. Número 1, estas personas entendieron que Jesús tenía el poder para ayudar a ese paralítico. Te explico algo. La Biblia no lo dice, pero me gusta usar la imaginación cuando voy leyendo. Probablemente estos 4 que iban cargando probablemente eran personas que ya habían creído en Jesús y que ya habían recibido probablemente algún beneficio, algún milagro de parte de Cristo Jesús. Te voy a explicar por qué, mis amados hermanos. Si estos 4 venían cargando al paralítico, era porque ellos ya tenían fe que Cristo lo podía sanar a ese paralítico, hermano. Ahora, te digo algo, si tú te has fijado, alguien del mundo, alguien que no ha creído en Jesús, nunca vas a mirar a un incrédulo tratar de traer a otro incrédulo a Cristo Jesús, porque no han creído, porque no han experimentado aún la presencia real de Cristo Jesús, hermano. En cambio, ¿cuál es la razón por la cual nosotros les predicamos a nuestros familiares? ¿Y por qué los queremos traer a Jesús? ¿Por qué? Porque, número 1, ya hemos creído en Él, porque sabemos que Él es real, y porque un día estábamos usted y yo paralíticos espiritualmente y Él nos curó, hermano. Espiritualmente estábamos mal, estábamos perdidos, hermano, pero cuando conocimos a Jesús, Jesús nos sanó, hermano, nuestro interior, sanó nuestra vida espiritual. Es por eso que ahora nosotros, cuando vemos la necesidad de nuestros familiares, los queremos acercar a Jesús, ¿cierto o no, hermano? Ahora, ¿y saben por qué los queremos acercar? Porque nosotros creemos y sabemos que Jesús los puede ayudar. ¿Y por qué sabemos que Jesús les puede ayudar a ellos? Porque ya nos ayudó a nosotros. ¿Cierto o no? Es como un producto aquí, por ejemplo, te voy a hablar humanamente, un producto que usted le recetaron, que le dijeron si se toma esto, le va a ayudar en su salud. Y usted se lo toma y a usted le hizo bien. Entonces usted le puede hablar a otros de eso mismo porque usted mismo ya lo experimentó y usted sabe que funciona, ¿cierto o no? ¿Por qué le hablamos a la gente que no ha creído de Jesús? Le hablamos porque nosotros ya lo hemos experimentado, hermano. Y sabemos que el único que nos puede ayudar es Cristo Jesús, mis amados hermanos. Entonces, probablemente estas personas creían en Jesús, probablemente habían recibido algo de parte de Jesús. Entonces, mira, número 1, ellos entendieron, dijeron, Jesús lo puede ayudar a este paralítico. Número 2, entendieron que ese hombre estaba enfermo y que él no podía valerse por sí mismo. Y número 3, estas personas entendieron que para que el hombre fuera sanado, necesitaban comprometerse personalmente con el paralítico e involucrarse, aunque esto conllevara llevarlo cargando, no sabemos si por horas o por días, no lo sabemos, hermano. Entonces, note bien, ellos dicen, sabemos que Jesús lo puede sanar, Él está enfermo, pero ellos al mirarlo enfermo, ellos dicen, Él por Él mismo no puede llegar hasta Jesús para que Jesús lo sane. Entonces ellos dijeron,
tenemos que hacer algo al respecto en favor de él. Y nos tenemos que comprometer personalmente, involucrarnos, aunque esto nos va a implicar caminar con peso. Lo que yo te quiero decir, hermano, y como les dije, el título es, hermano, se solicitan camilleros. Hermano, la gente que no ha creído en Cristo, es imposible que por ellos mismos se acerquen al Señor. Es imposible, hermano. Es imposible. Porque ellos están como este paralítico, necesitados, pero imposibilitados. La gente entre la cual se encuentra nuestra familia, los vecinos, los compañeros del trabajo que no son cristianos, están necesitados, pero imposibilitados, hermano. Nosotros sabemos que Jesús los puede ayudar, ¿cierto o no? Ahora yo le pregunto, hermano, cuando en su familia, cuando algún vecino, cuando algún compañero del trabajo viene y le cuenta sus problemas, yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es el consejo que le damos? ¿Cuál es la solución que le presentamos, hermano, a las personas? ¿Le decimos que Cristo Jesús es la solución? ¿O le damos otro tipo de soluciones? ¿Verdad? A veces los queremos mandar al psicólogo. Vaya con el psicólogo, dice. Yo ya les he dicho, los psicólogos a veces están peor. Yo ya les he dicho, los psicólogos a veces no arreglan sus propias vidas. ¿Cómo van a arreglar las de otros? Pero si le decimos, mira, Jesucristo te puede arreglar la vida, ahí la cosa cambia, hermano. Porque en Jesús está el poder para cambiar la vida de la persona. Cuando le decimos a la persona, mira, Jesucristo te puede ayudar en tu matrimonio, ahí la cosa es diferente, porque Jesucristo tiene el poder para restaurar un matrimonio. Hermano, Jesucristo ha restaurado matrimonios que estaban ya, mire, ya nadie apostaba nadie apostaba de decir ese matrimonio tiene solución. Ya la gente decía, no, ya, en ese matrimonio ya no hay nada que hacer. Y de ahí, de ese tipo de matrimonios, Jesucristo los restauró, hermano. Aleluya. Y son matrimonios que ahorita le sirven al Señor. Entonces, lo que yo le quiero decir, hermano, usted y yo tenemos familiares que espiritualmente están paralíticos. Y usted y yo sabemos quién es la solución, ¿cierto o no? Amén. Pero ¿sabe qué? Así como estos se pusieron de acuerdo y dijeron, pues si lo tenemos que cargar y caminar por horas, vamos a comprometernos. Yo le digo algo, para poder traer a nuestros familiares, a los conocidos, a los pies de Jesús, nos tenemos que comprometer. Porque es muy difícil que usted y yo le digamos a un incrédulo, ora a Dios que te ayude. Probablemente no lo va a hacer. Usted sabe, si aún nosotros los cristianos a veces no lo hacemos, por A, B, C, D razón. Entonces es muy difícil decirle al incrédulo, pues tú órale a Dios. Porque o no lo va a hacer, o aún cuando quiera hacerlo, el incrédulo a veces no sabe ni cómo orar, ¿cierto o no? Probablemente empiece a rezar un Ave María, y pues eso no le va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermano? Involucrarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a orar por esas personas, hermano. Entonces, muchas de las veces le podemos decir, mira, lo que tú necesitas es a Jesús, y lo que yo te aconsejo es que leas la Biblia. Y usted y yo sabemos que probablemente no lo van a hacer, y que si lo hacen no van a entender, ¿cierto o no? Hay personas que dicen, sí la leí, mira, de verdad sí la leí, no entendí nada, no le hallé sabor, no le hallé chiste a nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? A esas personas de decirle, mira, pues te quiero ayudar para que tu problema haya solución en Cristo. Entonces me voy a comprometer a yo venir a explicarte un poquito de lo que yo he aprendido. Vea que ahí ya la cosa va cambiando un poco, porque ahí ya no le estamos diciendo, pues ahí Jesús es la solución, pero pues ay, mira cómo la, porque le digo, espiritualmente están paralíticos nuestros familiares, los vecinos, los compañeros del trabajo. Pero cuando ya nosotros empezamos a orar por ellos, cuando nosotros ya le decimos, bueno, mira, si tú me das la oportunidad,
tal día a la semana, aunque una vez a la semana, si me das la oportunidad, voy a venir y te voy a explicar un poquito de lo que yo he ido aprendiendo. Y eso les puede ir ayudando bastante. Porque lo poquito que usted va aprendiendo o ha ido aprendiendo puede hacer una gran diferencia en la vida de ellos, hermano. Estas personas se involucraron y dice el versículo 4, hermano, mire bien. Ahora, le digo algo. Traer personas a Jesús no es fácil. No es fácil. Y por eso es que le estoy diciendo, se requiere compromiso. Se requiere esfuerzo, se requiere tiempo, se va a requerir de tu tiempo, de mi tiempo, se requiere esfuerzo, se va a requerir incluso a veces de tu dinero, de mi dinero, y le voy a explicar por qué. Mire lo que dice, hermano, versículo 4, verso 4, leamos, dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hasta ahí, hermano. Mira bien, llegan a donde está Jesús, lo llegan cargando al paralítico. Y como hay un montón de gente, la entrada de la casa donde Jesús está enseñando, nadie puede entrar, nadie puede salir, de que estaba abarrotado ese lugar, hermano. Entonces ellos dicen: wow, hay un problema. Y el problema es que la multitud nos impide llegar hasta donde está Jesús. Yo te quiero decir esto, hermano. Cuando tú estás tratando de acercar personas a Cristo Jesús, vas a hallar obstáculos. Vas a hallar mucha oposición. Vas a hallar muchas cosas que te van a querer desalentar cuando tú estás tratando de traer a alguien a que conozca a Cristo Jesús, hermano. Vas a hallar muchas cosas que te pueden desanimar, hermano. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos invitado probablemente a alguien a la iglesia y le dijeron que sí y no llegaron? ¿Sí o no? ¿Se lo afirmaron? Que usted dijo: no, de que va a venir, va a venir, y no llegaron. ¿Cuántas veces probablemente usted dijo: te quisiera ir a visitar, si tú me das la oportunidad? Y le dijeron que sí, y a la mera hora, o un día antes, o 2 días antes, o el mero día, le dijeron: no voy a poder. Y usted ya hasta había orado, usted probablemente hasta había ayunado, usted hasta había estudiado la Biblia, había leído qué le iba a compartir a esa persona, y a la mera hora y al mero momento algo se cruza en el camino y le dicen: no voy a poder, no vengas el día de hoy, hermano. A mí me ha pasado muchas veces todas esas cosas, probablemente a usted también, porque lo que le quiero decir, traer personas a Cristo Jesús no es fácil. Así es. Hay muchas cosas en el camino que lo impiden. Hay muchas cosas, hermano, que se ponen como obstáculos para que las personas no vengan, hermano, a Cristo Jesús. Mira, estos llegan y la multitud era un obstáculo. Pero ¿sabe qué? Que ellos no se dieron por vencido, hermano. Yo le digo algo, yo estoy orando ahorita, bueno, oro por toda la congregación, pero estoy orando ahorita por personas que no son creyentes, por un par de ellas, unas cuantas, a las cuales les estoy yendo a predicar, les he estado yendo a predicar de vez en cuando me han dado la oportunidad, y estoy orando a Dios para que me den la oportunidad de ir ahí cada semana a hablarles el evangelio y que se conviertan a Cristo y se arrepientan, hermano. Ahora, me han dicho que sí, pero a la mera hora no. Y en estos días, mientras estaba orando por ellos, por ahí me llegó, no el rumor, sino es verdad, por ahí me llegó a mi oído que me dijeron: no, fíjate que tal persona, pues lo que pasa es que ya no ha querido ir o así, porque pues le está entrando duro ahorita los tragos. Entonces, son como cosas, hermano, que te quieren producir un desánimo, porque tú dices: hey, yo estoy orando todos los días a Dios por esa alma, le estoy pidiendo a Dios que toque esa alma, y en lugar de acercarse más, pareciera como que más se está alejando. Incluso en estos días, cuando escuché eso, dije yo: Señor, ya no voy a orar por él, estoy perdiendo mi tiempo, Señor, va para peor. Estaba dando chance, y ahora que estoy orando más por él, pues más peor se está poniendo. Ahora se le está entrando duro a los tragos, pero Dios me dijo: no.
Digo, tienes que orar más por él porque es una lucha, es una guerra. Y Dios me dijo, no te des por vencido, sigue orando por él. Y le dije, bueno, Señor, si tú me dices que siga orando y me da la fuerza, voy a seguir orando por él. Y estamos orando por esa persona. Amén. Y si en un futuro Dios obra en él, le voy a contar pues ese testimonio. Pero lo que yo le quiero decir, hermano, estas personas cuando vieron a la multitud se pudieron desanimar. Dijeron, imposible llegar al maestro. Regresémonos, muchachos. No, hombre, mira, yo ya estoy cansado, vengo cargando a este aquí en la hamaca esta, ¿verdad? Ya el palo ese que traigo recargado aquí en el hombro, ya me molió aquí el hombro, ya vengo bien cansado, regresémonos, ya no hay nada que hacer aquí. Se pudieron haber desalentado y regresado. Hermano, qué tristeza a mí me ha dado, por ejemplo, cuando hay mujeres que me han dicho, hermano, yo ya no voy a orar por mi esposo no quiere de Dios, ya no quiere. Me da mucha tristeza oír eso, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo se le llama eso? ¿Quiere que le diga? Incredulidad. Eso no tiene otro nombre sino incredulidad, ¿verdad? Porque cuando yo digo ya no voy a orar, estoy diciendo no creo que Dios lo pueda cambiar. Entonces a mí me da tristeza oír eso, hermano, porque debemos de orar, y más si es una mujer por su esposo, o más si es un esposo por su esposa, o más si son padres por sus hijos. Por muy negativa que veamos la situación con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, debemos de decir como dijo Samuel al pueblo de Israel. Samuel le dijo al pueblo de Israel, lejos esté de mí el que yo peque, dejando de orar por ustedes, hermano. Metas ese pensamiento de Samuel. Mire lo que Samuel dijo. El pueblo le dijo, Samuel, por favor no vayas a dejar de orar por nosotros. Y Samuel le dijo, no llegue yo a pecar al dejar de orar por ustedes. Samuel dijo, yo no voy a pecar dejando de orar. Samuel dijo, voy a orar por ustedes, aunque el pueblo era muy rebelde. Yo le digo algo, hermano, hermano, lo que tenemos nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos, yo le digo algo, no nos desanimemos. Amén. No deje de orar por su pareja, por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Usted dice, no, es que ese no cambia, no, es que esa no cambia, no, mis hijos no cambian. Hermano, el problema es que somos muy impacientes. Ahora, yo le pregunto, porque el propósito de Dios con este mensaje para usted y para mí es, si no lo estamos haciendo, yo le pregunto, ya va medio año, ¿se ha hecho el propósito de acercar a alguien a Cristo para este año? O pues que lleguen a Cristo como puedan. Yo mientras meditaba este mensaje decía que cada miembro de la iglesia hiciéramos, hermano, la resolución de decir, tengo todo un año, aunque sea para acercar una alma a Cristo Jesús. Les pregunto, ¿será mucho, hermano, en un año hacer lo que esté en nuestras posibilidades humanas? Orar, ayunar, ir a visitar, estudiar la palabra para hablarles. Yo les pregunto, ¿será mucho en un año hacer una resolución de decir, en este año me voy a esforzar por una alma, traerla a los pies de Cristo? Yo le pregunto, ¿es mucho, hermanos, un alma en un año? ¿Qué piensa usted? No, ¿verdad? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Porque pasa mes con mes, año con año, y decimos, los que vengan, vengan, y los que no vengan, hermano. Pero se vale, hermano, hablar tantito. ¿Cómo? Se vale hablar yo tantito, ¿puedo? Pues, si quiero ahorita al final, pero le doy la palabra, sí se la doy la palabra ahorita al final, ¿ok? Entonces, yo mientras escuchaba este mensaje o mientras lo leía, yo decía, tengo que hacer la resolución de aunque sea una alma. Digo, quedan 6 meses. Y digo, aunque sea una alma, de decir, me voy a comprometer a orar por esa alma, la voy a visitar, voy a tratar de hablarle del Señor. Ahora, y ustedes, hermanos, probablemente, o hermanas, ustedes que tienen problemas, si su esposo no es convertido, pues aunque sea comenzar con él, ¿verdad? Porque pues no vamos a ir allá afuera otros, y si quizás en la casa
está la mayor necesidad. Pero que usted diga, en este año, Señor, me voy a comprometer contigo de buscarte, de orar, de ayunar, de estudiar la palabra para hablarle a mi pareja, para acercarlo a ti, hermano. Entonces, mire bien, ellos miran el impedimento de la multitud, pero en lugar de desalentarse, me llamó mucho la atención. ¿Sabe qué hicieron? Miraron así, dijeron, no se puede por aquí, no se puede por acá, no se puede por enfrente. Y quién sabe quién de los cuatro, o probablemente los cuatro, dijeron, ya sé, vamos a treparnos a la casa. No podemos por la puerta porque la puerta está llena de gente. Vamos a treparnos arriba de la casa. Y mire lo que dijeron, vamos a destapar el techo de la casa. Y como el maestro está mero adentro, cuando destapemos el techo, al paralítico lo vamos a bajar por ahí para que caiga ahí mero donde está el maestro, hermano. Te digo algo, estas personas sabían que probablemente el dueño de la casa se iba a molestar. Estas personas sabían que probablemente al destapar ellos la casa, probablemente les iba a tocar poner después de su dinero o de su trabajo, hermano, para repararla o para poner para atrás el techo tal como estaba, hermano. Pero ¿sabes qué? Ellos entendieron, hermano, que era más valiosa la necesidad de esa persona que cualquier esfuerzo físico o cualquier esfuerzo monetario que hicieran. Ellos querían ver a su amigo, a su compañero sano por Jesucristo, y dijeron, no nos importa si tenemos que trepar esa casa. Si el dueño se enoja, pues le vamos a explicar. Si tengo que poner de mi dinero para reparar ese techo, no me importa. Dijeron ellos, queremos que nuestro compañero sea sano, mis amados hermanos. Por eso yo le digo, traer gente a Jesús va a requerir de sacrificios, hermano. Amén. ¿Estamos dispuestos a hacerlos? ¿Estamos dispuestos a decir, voy a estudiar la palabra porque quiero ir con mi vecino o mi amigo o mi familiar a hablarles de Cristo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestro descanso, hermano? Por ejemplo, lo que trabajamos. Yo sé que por las tardes, ahorita lo que quisiéramos en realidad es estar descansando ya, porque mañana vuelve otra jornada de trabajo, hermano. Pero a veces tiene que decir uno, bueno, voy a dejar un poquito el descanso y voy a ir a hablarles de Cristo a estas personas que no lo conocen. ¿Estamos dispuestos, hermano? Mire, por ejemplo, aquí a veces en la congregación hay personas que quieren venir y no tienen raite. Y qué tristeza es, hermano, que entre nosotros a veces no queramos dar raite. No, es que a mí me queda lejos. No, pues es que me cuesta trabajo. Qué tristeza, hermano, ¿verdad? Qué tristeza de esas cosas. Pero ¿cuál es la causa de esto? Como te digo, el pensar solamente en mí. No, pues lo que yo quiero es yo estar tranquilo. Yo no quiero ser molestado de tener que desviarme de mi camino y tener que ir hasta tal lugar para recoger a cierto hermano, a cierta hermana, a cierta familia. No, yo lo que quiero es llegar sin interrupciones y no gastar tiempo y no gastar mi dinero. Qué tristeza es, hermano. Y eso se mira en todas las congregaciones. Estos no, estos dijeron, nosotros vamos a abrir el techo, y si después tenemos que pagar dinero, pero lo que queremos es que nuestro amigo, nuestro compañero sea sano, hermano. Y mire bien lo que pasó en el verso 5, hermano. Entonces abren el techo y lo empiezan a descolgar al paralítico, al enfermito, lo empiezan a bajar probablemente con unas cuerdas ahí en la casa. Y mire lo que dice el verso 5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mira, al ver Jesús la fe de ellos. La fe no es algo que se puede ver, ¿cierto o no? La fe, la única forma que se ve es con las acciones. Amén. Dice que Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo vio la fe de ellos? Cuando los miró abriendo el techo y bajando al paralítico, hermano, ahí. Jesús dijo, estos han hecho esto porque tienen fe. Cuando tú doblas tus rodillas, hermano, hermana, para orar por tu familiar que es inconverso, estás demostrando que tienes fe. Amén. Y que por eso oras. Porque el que no tiene fe, como les dije, no ora, porque dice, ¿para qué voy a orar si ese no cambia? Pero cuando tú vas y visitas a alguien, un conocido, un familiar,
un compañero de trabajo inconverso, cuando tú dices, lo voy a ir a visitar hoy para hablarle de Dios, tú estás demostrando que tienes fe. Y por esa fe, tú vas y lo visitas. Y Jesús mira esas cosas, hermano. ¿Y qué dice la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 11? Hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, número uno, tiene que creer que Dios existe, y número dos, que Dios galardona a los que le buscan, hermano. Dios recompensa a aquellos que lo buscan, hermano. Aquellos que tienen fe, hermano. Entonces por eso yo les digo, hermano, esforcémonos. Oremos por las personas. Si le dan la oportunidad los no creyentes, familiares, amigos, de visitarlo, visitémoslo. Visitémoslo y vayamos creyendo que Dios nos va a usar. Y que Dios va a poner alguna palabra para hablarle al incrédulo. Hermano, le digo algo, usted no necesita ser un predicador, una predicadora elocuente. A veces uno dice, híjole, pero es que ¿qué le voy a yo a decir? Yo no sé predicar. Hermano, hermana, si usted tiene fe, Dios le puede poner, aunque sea una palabra, que le llegue al corazón a esa persona, hermano, hermana. Una palabra que ponga a esa persona a meditar, a reflexionar. Aunque sea una palabra, Dios le va a poner en su boca para que usted le hable. Pero vuelvo a repetir, si estamos atrincherados en nuestra comodidad, será muy difícil poder llevar a otros a Cristo. Dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante que en lugar de Jesús inmediatamente decirle, sé sano porque estás paralítico, le habla de su necesidad espiritual, hermano. ¿Sabe por qué? Para Jesús es más importante la necesidad espiritual que la necesidad física. Le digo algo, cuando usted vaya a visitar a un enfermo, ore por ese enfermo, pero no deje de pasar de hablarle de su necesidad espiritual. Mire, usted puede orar por el enfermo y el enfermo sanarse, pero si usted no le habló nada de su situación espiritual sin Dios, esa persona está peligrando aún, aunque esté sana, porque puede sanarse, pero si en ese mismo día o al día siguiente fallece, hermano, y si espiritualmente no le ayudamos para que se acercara a Dios y se arrepintiera, hermano, la persona está peligrando. Entonces vemos cómo Jesús se ocupó de las necesidades espirituales de la persona. Mire, en una ocasión se me hace que ya les comenté, un familiar mío allá, pues según lo llevaron a la corte y lo iban a meter preso, y mis hermanas luego me llamaron, por favor, ora por él para que no lo metan preso, para que lo liberten. Y les dije, la verdad que primero voy a orar para que Dios lo liberte, pero de su pecado. Le dije, ¿saben por qué? ¿Qué me gano? Le dije, que él salga de ahí, de donde está arrestado, si sigue en el pecado. A la semana va a estar otra vez ahí, o al mes, o a los 2 meses, o a los 3 meses, porque sigue en su pecado. Yo le dije, discúlpeme, pero yo primero voy a orar para que Dios lo liberte de su pecado. Amén. Y ya una vez que lo liberte de su pecado, entonces que lo liberte físicamente también, y que salga a las calles para que ya no le haga mal a nadie. ¿Sí me entiende? Ahora, probablemente mis hermanos se molestaron, pero es que yo le digo, ¿para qué voy a orar que físicamente lo dejen libre si espiritualmente sigue atado? Si sigue mal. Le digo yo a mis hermanos, probablemente salga y mate a alguien, le quite la vida a alguien porque está atado en el pecado todavía. Le digo, oremos mejor para que Dios lo liberte del pecado. Le traen al enfermo y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, dice que estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahora, note bien, está Jesús, está la multitud, está el paralítico, están 4 voluntarios, 4 camilleros, 4 paramédicos, y están los religiosos siempre. Y a veces los religiosos, ¿sabía usted que también son un estorbo cuando usted quiere traer gente a Cristo y cuando usted quiere traer gente a la iglesia? Porque probablemente el del mundo viene del mundo, y el día que lo invita a usted, probablemente él se trajo un short, un ejemplo. ¿Y sabe cuál es un impedimento? Los religiosos que están dentro de la iglesia. Mírase cómo viene, dice. Usted invitó a una mujer, la mujer no es cristiana, no ha oído de la palabra de Dios, y se vino con un pantalón. Y el religioso, ¿qué es lo que dice? Mira esa hija del diablo cómo viene.
Ahí estaban los religiosos también. Estos 4 trajeron a un enfermo y los religiosos no están interesados en que el pobrecito enfermo se sane. Ellos están preocupados por su religiosidad. Y dice que ellos, cuando Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, ellos luego miraron a ver qué mal hallaban. Le decían, ¿y por qué habla así? Está hablando blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces mira el versículo 9 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, hermano. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, hermano. Nota, primero él le dice, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, los religiosos, los escribas dicen, no, ese está pecando. Ellos creyeron que esa palabra que le dio Jesús al paralítico no tenía autoridad. Entonces Jesús le dice, ¿quieres ver que mis palabras tienen autoridad? Y que cuando yo le dije tus pecados te son perdonados, en realidad le fueron perdonados. Les digo Jesús, les voy a dar una muestra que lo que yo hablo tiene autoridad. Y les dice, se los voy a demostrar. Y le habla al paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho en el que estaba acostado y camina. Y dice que el paralítico se levantó, tomó su lecho y comenzó a caminar, demostrando así que la palabra que el Señor había dado tenía autoridad, mis amados hermanos. Dice que la gente se maravilló de mirar a ese paralítico caminar y la gente glorificó a Dios, mis amados hermanos. Yo te digo, tengamos fe, hermano, pero propongámonos, hermano. Yo les invito a cada uno, a cada quien, propongámonos, hermano. Vamos a medio año y propongámonos de decir, Señor, con tu ayuda en este año, ayúdame para aunque sea una alma a traerla a ti. Si tengo que orar, Señor, voy a orar. Si tengo que ayunar, voy a ayunar. Si tengo que visitarlo cuando pueda, lo voy a visitar y le voy a hablar de tu palabra, Señor. Pero te pido que des una respuesta. Mira, Jesús honró la fe de esas personas. El paralítico no siguió más paralítico. Se fue caminando para su casa. Y todos los que lo vieron, dieron gloria a Dios. Hermano, el reino de los cielos necesita camilleros, necesita gente que diga, me voy a involucrar y voy a traer a alguien a Cristo Jesús, porque yo sé que cuando lo trae a Cristo Jesús, Cristo le va a dar nueva vida y lo va a levantar espiritualmente, y la gente que lo conocía, esa persona, va a glorificar a Dios, de decir, mira, ese antes era un borracho, era un alcohólico, era un drogadicto, era un defraudador, era un mentiroso, era un idólatra, era alguien que practicaba la brujería, el ocultismo, y mira, ahorita es un siervo de Dios o es una sierva de Dios. La gente va a glorificar a Dios, mis amados hermanos. ¿Pero qué se requiere? Gente voluntaria y gente que sacrifique tiempo, a veces descanso. Tenemos que sacrificar nuestro tiempo, nuestro descanso, a veces hasta nuestro dinero, ¿verdad? Pónganse de pie, hermano. Vamos a dejarle hasta aquí.